Este es el tema que hemos introducido, ¿no? Estamos hablando de lo que llamamos solución de tierra plana. Bien, aquí lo que vamos tratando de irnos aproximando gradualmente hacia, digamos, diferentes formas de modelar nuestra propagación. Y la primera que vamos a considerar por asuntos de simplicidad es considerar pues la tierra bajo las condiciones ideales, digamos que ahorita vamos a considerar una superficie plana lisa, eh, o sea que es bastante, es ilimitada la superficie, de manera que no nos estaríamos preocupando de efectos de borde. Cuando hablamos de borde es, es lo que pasa cuando hay fronteras también en otro sentido. Aquí la única frontera que estamos considerando es la que se da entre el medio uno y el medio 2 y es plana, ¿no? Bien, quien planteó por primera vez este problema, como mencionamos en la clase anterior fue Norton. No recuerdo el nombre de él, pero es de apellido Norton, este ingeniero en el año 1936, en una de sus publicaciones, en nuestras publicaciones científicas, presenta el análisis y finalmente es un análisis que parece poco complicado, ¿verdad? Pero él logra, digamos, darle una forma más sencilla a la respuesta y es esta, digamos, una forma ya, digamos, ya más estilizada, eh, la cual lo que nos hace ver aquí es que aquí hay varios componentes que se pueden interpretar, uno como una onda directa, eh, una onda reflejada y algo que no parece ilustrado aquí, pero es la onda de superficie, que es representada por este componente. Aquí entra en juego lo que sería el coeficiente de reflexión, que es esto cuando ustedes estudiaron ondas en la parte del electromagnetismo, vieron cómo es la incidencia de una onda. Aquí está incidiendo en forma, ya puede ser normal o paralela a la superficie. Es aquí una de las formas de tratar el efecto que produce este cambio de un medio a otro es a través del coeficiente de reflexión, el cual varía según la polarización que estemos usando. Y aquí hay otro efecto cuando lo vemos frente a la otra onda, el otro componente, digamos, que estaría presente, que es lo que llamaríamos onda directa, que hay un desfasaje entre ambos, producto uno del desfasaje que se introduce por el coeficiente de reflexión, el cual es una cantidad compleja, y por la diferencia del trayecto, ¿no? Tenemos que esta componente tiene una trayectoria más larga, ¿no? Eso es lo que aparece aquí, el delta, es la diferencia de los dos trayectos. Y de ahí tenemos que es lo que sería la onda de superficie. Como habíamos comentado, dependiendo las condiciones, dependiendo de la frecuencia, podemos hacer que esto sea despreciable, o sea, que decae a pocos metros y solo queden estos dos componentes, que es lo que se presenta en la figura. Y es el caso que a nosotros nos interesa más porque es en las frecuencias en las cuales estamos estudiando la propagación, ¿verdad? Em, la otra es que las alturas sean tan pequeñas, como ocurre con las antenas de radiodifusión AM, por ejemplo, que están prácticamente sobre el suelo, que el desfasaje no tenga ninguna, prácticamente sea despreciable, o sea que esto no se tomaría en cuenta, y que el coeficiente de reflexión tiene un valor de -1 en esas condiciones, entonces se cancelan estas y solo queda este componente. O sea que se puede trabajar de acuerdo a la configuración que le demos a nuestro sistema, la frecuencia que pongamos, el tipo de antenas, eh, el medio sobre el cual estamos, podemos hacer que lo que se propague es la onda de superficie. Claro, eso es posible en ciertas condiciones. Por ejemplo, en los enlaces de microondas, eso no hay forma de que se dé, pero en el caso de frecuencias más bajas, sí. Bien, entonces, esto es genial, ¿verdad? Este es, el valor de esto es que si usted
toma un caso real que se aproxime a esto, los valores que logra medir son consistentes con los resultados que tenemos aquí. Ahora bien, hay que ver un poquito más de cerca y buscar ver cuál es la implicación de este resultado, que eso es lo que vamos a discutir en el capítulo de solución de tierra plana. Muy bien. Vamos a poner las cantidades porque aquí se ve simple, pero bueno, veamos solo para que vean a qué se refiere con el coeficiente de reflexión, tal como los expresó Norton, y el factor de atenuación. ¿Qué cosas aquí habría que aclarar? Bueno, E0 lo conocemos, es la expresión del campo en condiciones del espacio libre. Tenemos ya expresiones que vimos recién, ¿verdad? El campo del espacio libre, cómo estimarlo. Ese es solamente un factor aquí. Identificó que se podía sacar como un factor común y referir todos estos en relación al valor que se hubiera tenido, que si fuera el espacio libre. Bien, aquí está. Vamos a ver la diferencia de los dos trayectos. Veamos la geometría. Tal vez aquí no se ve. Vamos a ver si tenemos aquí. Aquí tenemos. Entonces dijimos que esta distancia la vemos es R y esta otra es suma de estos dos elementos, R1 más R2. Tenemos un ángulo de incidencia, una altura H1 y H2. Esas cantidades van a entrar en juego en nuestra expresión. Bien, entonces el delta sería la diferencia entre el trayecto más largo, que es que por el rayo reflejado, menos R. E0 dijimos que era el valor del campo del espacio libre. Y RF es el coeficiente de reflexión de Fresnel. Que si lo expresamos, que estas expresiones del coeficiente de reflexión pueden variar, ¿verdad? Pueden variar dependiendo del ángulo que estemos considerando, ¿no? Y los parámetros que tomemos para un medio 1 y el medio 2. En este caso, estamos tomando la constante de fase, vean, aquí la tenemos. El K1 sería el que corresponde al espacio libre. No estamos considerando la atmósfera de momento. Es omega raíz de mu 0 e 0, ¿no? El K2 es omega raíz de mu 0 epsilon, eh, la permitividad, ¿no? Este es el valor real de la permitividad. Aquí lo tenemos, pero no, perdón, no es el valor real, es el valor complejo más bien, que se expresa de esta manera, ¿no? Me disculpa, es que esta notación varía, pero bien, E' es, eh, es la equivalente de la permitividad donde hemos incluido el efecto de la conductividad del terreno. Entonces, ustedes ven que aparece 160 sigma lambda el efecto de la conductividad se incorpora como una permitividad equivalente, ¿no? Esto se puede ver en las ecuaciones de Maxwell, cómo agrupamos eh, estos dos factores, porque va a aparecer un sigma ahí, de manera que podríamos verlo como una permitividad equivalente. Ok, esa es la que se ha metido aquí como E', ok, epsilon primas. Muy bien, entonces tenemos las dos constantes, son las que entrarían en esta ecuación. Y el ángulo es el que apuntamos aquí recientemente, es el ángulo de incidencia. Algunas expresiones, cuando ustedes estudian electromagnetismo, el ángulo se hace con respecto a la normal, a la superficie. Entonces, por eso es que vamos a tener variaciones en las expresiones. Bien, este es el ángulo con respecto a la superficie, ¿no? Que es el que típicamente usamos en propagación. Así que las expresiones corresponden a eso. Bien. Ahora bien, si cambiamos la polarización, la expresión sería de este tipo, la polarización vertical y para polarización horizontal, ¿no?
según el tipo de polarización, el coeficiente de reflexión es diferente. Eh, claro, aquí se ha hecho algunas aproximaciones. Vamos a ver, vean ustedes qué pasa cuando la polarización es vertical u horizontal. Bien, el vector sería, digamos, si es vertical, sería perpendicular a R, ¿no? Entonces, este iría en esta dirección, el vector. Si es horizontal, sería una flecha saliendo de la superficie esta, ¿no? Del plano de la pantalla. Entonces sería colineal a la superficie. Ese sería el horizontal. Claro, aquí tenemos que tener algún cuidado. Estas cosas aparecen bien inclinadas y esto es aparente, ¿no? Recuerden que nosotros estamos hablando de condiciones en que la distancia es muy grande comparado a las alturas. Entonces, prácticamente esos ángulos van a ser muy chicos, muy pequeños, bastante pequeños. Claro, para fines de ilustración, aparecen aquí que D es comparable a H1, simplemente para enfatizar los ángulos. Estos ángulos son sumamente pequeños. Eso hay que tener en cuenta cuando veamos. Bien, el FA, el factor de atenuación de la onda de superficie, está dada por esta expresión que ven ustedes aquí, donde ERF, que es una de las cosas que aparece, aquí falta un paréntesis, ¿no? Es esta función, ¿no? Es la función error, se llama, que es dada por esta integral. Esto se encuentra en tablas, ¿no? En tablas de integrales. Eh, aparece un factor P aquí. A ver, ¿dónde está el P? Me permiten. Que es este que tenemos. Falta definir el B, ¿no? Aquí está. El B es 4P 1 menos RF al cuadrado. Miren toda la manipulación matemática que tuvo que hacerse para poder dar la expresión esta que se ve más sencilla. Eh, y esto es, esto es resultado de toda la solución, ¿verdad? Del problema de fronteras, para encontrar el campo dentro, dentro de este material y del otro y que se cumplan las condiciones de continuidad que corresponden a las condiciones de frontera. Tenemos este factor, ¿no? Que a su vez es función de estas otras cantidades, ¿no? Entonces, esto varía también con la polarización, ¿verdad? Si es vertical, si es horizontal, tenemos un valor un poco diferente. Muy bien. Entonces, de esa solución, lo que nosotros queremos ver cómo ese resultado lo vamos a aplicar en la práctica. Bien, ¿dónde se propaga la onda de superficie? Bueno, la onda de superficie, su nombre lo dice, ¿no? Estos son fenómenos que se dan cuando tenemos una transición de una frontera a otra, ¿no? En esa superficie, en la interfaz se dan este tipo de comportamientos, de ahí el nombre, es una onda que va pegada a la frontera, ¿no? Se propaga en la discontinuidad tierra-aire, ¿no? Ahí es donde se estaría propagando. El componente vertical del campo eléctrico se, se propaga sobre la superficie con pocas pérdidas, mientras que el componente horizontal se atenúa por el efecto de la conductividad del suelo. Entonces, aquí lo ideal es usar polarización vertical. ¿Verdad? La atenuación por absorción es un tanto menor cuanto menor sea la conductividad del suelo, ¿no? Además, la atenuación por absorción produce una atenuación por dispersión de energía. Entonces, ese es el análisis que haríamos de las expresiones de la onda de superficie. Por otro lado, la onda de espacio, que es compuesta por un rayo directo y rayo reflejado en el suelo, se anula a nivel del suelo a poca altura
ya que el coeficiente de reflexión es prácticamente igual a -1 y los dos caminos de ambos rayos prácticamente iguales. Esa es la condición que les había indicado para la propagación de la onda de superficie. O sea que tendríamos que tener una situación de eso. Entonces, la propagación de eso depende fundamentalmente de la frecuencia, el tipo de suelo, la caracterización del suelo es fundamental. O sea, hay todo un modelo de propagación para ondas de superficie. Incluso se dispone de, digamos, de mapeos del territorio, ¿no? Donde nosotros vemos valores de conductividad. Entonces, combatiendo los valores de conductividad, y usando estas expresiones que hemos mencionado, claro, estas expresiones se han convertido en como son un poco complicadas de calcular, en una especie de curvas, y con esas curvas usted puede facilitar su cálculo, puede hacer cálculos de esto. Este es el tipo de propagación que tenemos que calcular en el caso cuando se quiere instalar una estación de AM, por ejemplo, tiene que hacerse todo un análisis. Normalmente se hacen radiales, ¿no? Y se va viendo hasta dónde se va propagando y con qué intensidad estaría presente el campo en cada punto. Y ahí se puede hacer una especie de líneas equipotenciales y mapear y más o menos tener un estimado de la cobertura que tendría la estación. Entonces, ese es un tema, ¿no? No es igual cada caso de propagación. Uno tiene que aprender, eh, bueno, a manejar todo esto que se tiene, ¿verdad? Esto ya está desarrollado, ¿no? No es nada, digamos que no hay una novedad, sino que tenemos todos los modelos ya hechos para esto. El caso de la solución de tierra plana, si nos queda tiempo vamos a discutir un poquito de eso, pero no es el objeto principal de nuestra curso, ¿va? En frecuencias de VHF, que es donde tenemos interés, y superiores, se considera aquellos caminos aquellos mecanismos de propagación en los que la contribución más importante proviene de la combinación del rayo de visión directa, perdón, visión directa, que es la propagación en el espacio libre, del rayo reflejado en la superficie terrestre y el rayo difractado. Ahorita no vamos a considerar las irregularidades, pero entraría este tema de las irregularidades o la misma curvatura de la Tierra. De momento estamos considerando lo plano, ¿no? Porque es la primera aproximación que vamos a hacer. En la mayoría de los casos, sobre todo en bandas de microondas, se requiere línea de vista entre las dos antenas. Entonces, tendríamos radio directo más radio reflejado, ¿no? Bien, nosotros estamos hablando de tierra plana. Entonces, ¿cuándo la Tierra la podemos considerar plana? En longitudes no muy largas. Por ejemplo, estamos hablando de alrededor de los 10 kilómetros por ahí, ¿no? Bien, entonces nuestro modelo, podríamos usar lo que vamos a llamar un modelo óptico. Cuando se trabaja en óptica, hay una teoría basada en rayos. Bueno, vamos a irnos por ahí porque con lo que encontró Norton es coincidente con lo que se tendría en óptica. Eh, de hecho, sabemos que no son rayos, ¿verdad? Pero desde que empezamos con espacio libre, ustedes se fijaron que más de ponernos a integrar todo el frente de onda, todos nuestros cálculos, al menos los de la potencia, ¿no? Que es lo que estamos, o sea, se ha basado en los valores en un punto específico, que es la dirección de máxima dirección. Entonces, prácticamente es como que estuviéramos hablando de una línea, ¿no? Eh, pero realmente es toda una superficie, decía, es así como, pero ambas, una aproximación con la otra en cuanto a valores medios, da resultados que son prácticamente, el error es bastante pequeño, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la antena transmisora, vemos que tiene un diagrama de radiación determinado, el que se pretende dibujar aquí. Lo mismo en la antena receptora. Tenemos una distancia entre ambos que es dada por esta línea inclinada que está aquí. Bueno, no es la misma distancia que esta que tenemos acá, por la inclinación, diría uno. Es engañosa la figura porque
uno pensaría que son diferentes. Pero recuerden que la distancia es bastante grande, como dije, comparada a las alturas, así que la figura está exagerada, ¿no? Tenemos la trayectoria de radio reflejado en el otro frente de onda, la otra parte del frente que va a ir por este camino, y tenemos que se produce una reflexión en algún punto. Habrá que ver cómo encontramos ese punto. Tenemos los ángulos que antes le habíamos llamado alfa, aquí le estamos llamando sin. Y a esta distancia total le estamos llamando, a diferencia de la figura anterior, que bueno, tengo que corregir eso para que quede uniforme, SR2. Características del medio aire. De momento lo vamos a considerar como el espacio libre, epsilon cero, mu cero. El suelo, la permitividad relativa, mu cero, y la conductividad. Bien, ¿esto en qué frecuencias nos puede resultar válido? Bueno, veamos las condiciones para cuál este modelo nos puede trabajar bien. Frecuencias mayores de 30 MHz. Acuérdense, VHF está de 30 a 300, o sea, VHF para arriba, nos trabaja bien. ¿Qué pasa aquí? La onda de superficie es despreciable. Eh, También estamos considerando liso el suelo en este modelo. ¿Qué podemos decir de eso? Aquí los suelos se pueden caracterizar teniendo los datos del suelo. O sea que podemos tener datos cada determinada longitud y hacer una evaluación de eso, de esos datos. Eh, entonces tenemos que podemos calcular la rugosidad, el valor eficaz, o sea que podemos sacar una distribución, ¿verdad? Sacar el- con todos los datos que tenemos, el valor eficaz. Encontramos todos esos datos y sacamos el valor eficaz de la variación con respecto a un nivel medio, ¿no? Que sería el nivel liso. Y si esa variación eh, es tal, le vamos a llamar delta sub z, es menor que la longitud de onda, entonces uno lo puede considerar liso. O sea, no tiene que ser liso exactamente, sino no ser muy arrugado. ¿Cómo decimos que es algo desarrugado? Es en términos de la longitud de onda. Ahora fíjense bien, las longitudes de onda aquí son pequeñas, en microondas, entonces ya va requiriendo que sea más liso, ¿no? Eso, bueno, aquí en frecuencias menores de 30 GHz, ¿verdad? Es el criterio, ¿no? O sea que lo podemos trabajar bien, ¿verdad? En términos de la rugosidad. La otra es que esto es plano. Esas condiciones de que sea plano, o sea, el efecto de la curvatura no aparece. Recuerden que la Tierra es, la vamos a aproximar como una esfera. Estamos hablando de 10 a 15 kilómetros. Podríamos ignorar el efecto de la curvatura totalmente. Arriba de eso, tendríamos que considerar el efecto de la curvatura, porque el efecto de va a haber un efecto de curvatura sobre el coeficiente de reflexión, o sea que no es el mismo valor de reflexión en una superficie plana, que es aquí los coeficientes que mencionamos antes, que en una superficie esférica. Ahí va a haber un efecto que habrá que considerarlo. Me disculpan, pero es que este cambio de clima me tiene un poco afectado. Un momento. Coeficiente de reflexión. Aquí se vuelve importante ese elemento. Vamos a verlo un poquito más, el coeficiente de reflexión. Bien, entonces hay algunos asuntos aquí con la reflexión. Aquí estamos, bueno, no es un rayo, entonces uno puede modelar realmente por varios rayos el efecto neto, ¿no? Esto se ha comprobado que se puede ver, digamos, cómo hay variaciones en la superficie y todo eso, una forma de tratar cualquier variación es realmente usar más de un rayo, un modelo de más de un rayo. Bueno,
Aquí simplemente es un asunto de ilustración. Es un frente de onda, así que eh, va a ser afectado por las variaciones que tengamos en la superficie. Si la superficie es arrugada, pues cada punto va a contribuir de manera diferente. Bueno, si es uniforme, pues sí, podemos considerar un solo rayo. Entonces, ¿qué tenemos? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y hay una cantidad que se refracta, ¿no? Esto es lo que establece la condición de óptica geométrica. Ojo, que esto de la óptica geométrica es consistente con las ecuaciones de Maxwell. Usted puede demostrarme las leyes de Snell a partir de la aplicación de las condiciones de frontera, aplicar las ecuaciones de Maxwell y condiciones de frontera, en este caso, y usted va a concluir las ecuaciones. Eso se ve en propagación en la parte de ondas electromagnéticas, especialmente cuando se estudia lo de las ondas planas y su incidencia en superficie, en interfaces entre dos medios. Estas son las conclusiones que salen de ahí, ¿no? Eh, Eso es parte del electromagnetismo, ¿no? Nosotros no vamos a demostrar esto porque esto lo damos por sentado y demostrado, ¿no? De ahí se derivan las leyes de Snell, que nos van a decir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es necesaria esa condición para que se cumpla Maxwell, por cierto. Eh, Hay una conservación en el producto también que se da aquí. Se debe satisfacer las condiciones de contornos en la separación de ambos medios, eso es lo que ya hemos mencionado. Bien, entonces vea lo que tenemos. En polarización horizontal podemos expresar, este es un poco diferente a la que mencionamos allá, porque si usted se fija, no se está usando K aquí, sino que se está usando la permitividad, ¿no? Y este parámetro X, o sea que es, para darle una forma más estilizada, tenemos este. Este es el coeficiente de reflexión y estamos hablando de la magnitud, bueno, es el coeficiente de reflexión. Fíjense que hay que es complejo, ¿no? Vean estas cantidades que están aquí. O sea que esto va a tener dos impactos. Uno es el cambio de la magnitud, bueno, o sea que el coeficiente de reflexión, si fuera, digamos que se refleja todo, sería igual a uno, pero si no se refleja todo, como vimos en la figura antes, sino que una parte es absorbida en en el medio de la superficie, entonces el coeficiente de reflexión ya no va a ser uno, va a ser un valor menor. Pero también tenemos el efecto de la fase. Entonces, esto se puede ver como una magnitud y una magnitud, que sería la magnitud de esto, y un ángulo, ¿verdad?, que se va a producir ahí. Que para ángulos pequeños, ese ángulo, ya lo vamos a ver, tiende a ser, para ángulos pequeños en la superficie de la Tierra, conocemos a qué va a ser, a qué va a tender el desfasaje, ¿no? El desfasaje va a ser cercano a los 180 grados. Estoy hablando del desfasaje que se produce, el cambio de fase que se va a producir producto de la reflexión. En el punto de reflexión se va a producir ese cambio de fase. De ahí tenemos el cambio de fase que se produce por la diferencia de trayecto. Bien, polarización horizontal. Esta sería la expresión que tenemos en términos de estos parámetros X y la permitividad relativa. Bien, en ángulos próximos a una incidencia rasante, que son bastante comunes, o sea que el ángulo es bastante chico, el coeficiente de reflexión tendería a esto, a -1. Ese sería, o sea que la magnitud es 1 y el desfasaje es 180 grados, ¿verdad? Para otros ángulos, aquí tenemos algo que se me... Bien, es para ambos casos, ¿no? Lo que pasa es que quedó aquí cubierto en la presentación. Bueno, lástima. Para ambos casos es ya sea polarización vertical u horizontal, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la horizontal. Eh, no es el 180 exactamente, es cercano a 180.
Bien, el módulo este, que es uno, puede cambiar, ¿qué lo puede cambiar? La conductividad. Pero el ángulo sí, sí, ese no cambia mucho, ¿verdad? Anda cerca de 180. Polarización vertical. Esta sería la expresión, es un tanto diferente a la anterior, con los mismos parámetros y, para ángulos mayores sí cambia a prisa, ¿verdad? Aquí sí eh, es donde se define para esta polarización el ángulo de Brewster, que también debieron de haberlo estudiado en sus clases de electromagnetismo. El ángulo de Brewster se aplica en este caso. Ya lo vamos a ver en la gráfica, ahí va a aparecer ese ángulo. Para frecuencias mayores de 100 MHz, bueno, son válidas las gráficas. Aquí están las gráficas. Bien, lo que se hace es fijar un tipo de terreno, un terreno que tenemos una permitida relativa de 15, una conductividad de 12 por 10 a la menos 3, y podemos ir variando, ¿no? Según el terreno. Y tenemos eh, bueno, la primera gráfica la que tenemos es la magnitud para polarización horizontal y el otro es el ángulo, ¿no? Las dos cosas. Dado que es una cantidad compleja, como dijimos, la manifestación va a ser en la magnitud que vamos a tener y en la fase. Entonces vea usted, aquí está el ángulo de incidencia. Bueno, aquí se pone hasta 90 grados, ¿no? Pero nuestros enlaces van a andar en la parte de abajo, ¿no? O sea, no, estos ángulos no son nuestro caso. Vamos a andar en estos ángulos cercanos aquí y ahí el coeficiente de reflexión lo podemos evaluar para varias frecuencias con este tipo de terreno. Usted lo tiene. Y sí, hay variaciones con la frecuencia, pero están cercanas a uno, ¿no? O sea que usted ve, no, es solo en los 10 grados anda en valores que es de 0.9 a 1. O sea, ahí andaría. Si tomamos hasta 10 grados, ¿no? En magnitud. Y en fase, interesante, ¿no? Para 10 grados abajo, ¿cuánto tenemos? 180, ¿no? Es el argumento. O sea, menos 1. Bueno, es, es, es por menos 1 sería, ¿verdad? El valor que tengamos aquí puede ser menos 0.9 en todo caso, el peor caso. Aquí se ha ido subiendo la frecuencia y la podemos ir subiendo y ver cómo se comporta en esta zona. ¿Qué pasa? Esta es polarización horizontal, ¿no? Polarización vertical. Ok, en polarización vertical la cambia un poco, ¿no? Si seguimos viendo los 10 grados, eh, ustedes ven, aquí sí hay más hay variaciones, ¿no? Pero la zona en que vamos a estar siempre va a ser de los más cercanos al uno. Y variaciones, y es el mismo las mismas condiciones del terreno. Y el ángulo, bueno, veamos qué pasa en ángulos pequeños. Ya no es 180, sino menos 180. Otra vez, la misma situación, ¿no? Tiende a menos uno. Hay una tendencia a ese valor, menos uno, tanto en polarización vertical como horizontal. Aunque en polarización vertical sí hay un pacto mayor en cuanto a la magnitud por variaciones en el ángulo o variaciones en la frecuencia. Bien, ese es digamos, el caso que habíamos considerado y solo estamos tomando que la Tierra es lisa. Podemos trabajar terrenos que no son exactamente, vamos a hacer este primer comentario sobre qué haríamos con terrenos que no son exactamente lisos. Pues, imagínense esto. Aquí uno se puede imaginar lo que va a pasar. Podemos dividir el frente de onda en varios puntos y ver el impacto de cada uno de estos puntos. ¿Qué va a pasar?
haber una dispersión, ¿no? Usted ve, se refleja en un montón de direcciones. Entonces, cuando vamos a ver a este tipo, se le llama reflexión, esto que va en varias direcciones, se le llama reflexión difusa, se dispersa en todas direcciones, ¿no? Y la que logramos encontrar en la dirección de nuestro interés es la que se llama reflexión especular, ¿no? O sea, la que tiene, que es coherente, ¿no? Los componentes. Son dos tipos de, el análisis de reflexiones y que se consideran, ¿no? Dos tipos de reflexión. Entonces, habría que ver cuál predomina, ¿no? Eso va a variar con la superficie. Eh, y en base a un análisis que hagamos de esto, encontrar cuánto es el módulo. Aquí el problema ya no es el ángulo, sino el módulo. Discúlpeme que aquí tengo un teléfono. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja esto? El modelo que se usa normalmente es tomar todos los datos del terreno. Tendremos que tener suficientes datos que escriban, digamos, alturas, distancias y alturas, ir sacando todos esos datos. Y esto se puede ver como que fuera equivalente a algo así, de este tipo. O sea, que unos rayos caen en un plano, verá que tendría que ver con, con el valor RMS, o sea, la desviación eficaz, sería la desviación estándar, la que estaríamos considerando aquí del terreno. No la varianza, sino la desviación estándar porque tiene que ser en metros, ¿no? Eh, ese valor va a dar tantos metros, entonces ponemos un plano en el valor medio y el otro plano en la desviación estándar con los datos que tenemos y consideramos un rayo, que un rayo incide en una y el otro rayo incide en otra superficie, producto del análisis del terreno. Esa es la forma en que se trata, es como que fueran dos rayos y eso trabaja bien. Bueno, se busca verlos aquí, en este punto que aparece. Ustedes ven aquí, los dos rayos vienen en fase, pero uno se refleja en la parte, en la superficie inferior y otro en la superficie superior. Entonces, lo que se busca es ver la diferencia que hay entre los trayectos, entre estos puntos de referencias A y CC', la diferencia de, de fase que hay entre los dos. Bueno, y eso se puede hacer fácilmente, ¿no? Primero la diferencia de trayecto, que sería el trayecto A, B más BC. Entonces, este es A, B más B, C. Ese es un trayecto. El otro trayecto es A', B', A', B', B', C'. Los restamos, usamos la geometría que tenemos aquí, tenemos estos ángulos, tenemos esta altura, delta, y usted puede trabajar la geometría de eso y obtener estas expresiones que tenemos aquí. O sea que la diferencia de trayectos es dos veces esa delta que hemos. Entonces ahí seno de sí, ¿no? Que es el ángulo de incidencia, que eso lo podemos calcular del enlace, ¿verdad? Ahora, el desfasaje sería 2pi lambda sobre C por delta L. Bien, entonces este es el desfasaje, digamos, medio que tendríamos de este trayecto de los dos rayos, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo a esto, hay un criterio que permite definir qué tipo de reflexión es, si es esta o la otra. Y con ese criterio uno puede decir, bueno, si esta cosa se dispersa tanto, probablemente esto va a ser bien chiquito, ¿no? Pero si no se dispersa, hay que tenerle cuidado, ¿no? La reflexión sí va a estar presente. La pregunta ¿es bueno o no tener reflexiones? Eh, en general, en frecuencias altas es indeseable, ¿verdad? Entonces, el criterio es, eh,
Este es el criterio que se llamaría de rugosidad, este delta phi que tuvimos aquí. El criterio establece que si es menor que, o sea, la rugosidad es pequeña, o sea, que es prácticamente liso, si esa diferencia de fase que hemos encontrado en este modelo es menor que pi medios. Si usted despeja el delta phi, es cuando la desviación estándar de los datos del terreno es menor que este valor. A esto se le llama reflexión especular, es esta. O sea que hay una combinación coherente de los componentes, o sea que la rugosidad es pequeña, o sea, es prácticamente liso, ¿no? Produce un efecto de, como cuando está liso. Bien, este criterio que estamos usando se llama el criterio de Rayleigh, ¿verdad? Pues ahí es cuando consideramos nosotros que es liso. Si no es así, bueno, ahí sí hay que estudiarlo, ¿verdad? Ya es otro análisis que no vamos a tocar ahorita. Eh, si es así, eh, bueno, es el criterio Rayleigh esto. Entonces, el nuevo coeficiente de reflexión vale para el caso de la reflexión eh, difusa. Perdón. Bueno, aquí es especular. Entonces, prácticamente, ¿cómo encontrar usted aquí el coeficiente de reflexión? Dice en este caso, usa el coeficiente de Fresnel, el que vimos hasta entonces, mientras estemos en esa condición, todo lo que vimos funciona bien. El problema es qué pasa si no es así. ¿Verdad? Entonces, ahí se define un nuevo coeficiente de reflexión. Esta es una posibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad que se define eh, de acuerdo a esto, ¿no? Sí. Este tema, cuando no es liso, lo vamos a dejar para más adelante, todo un análisis, eh, ¿verdad? ¿Cuál es el valor RO que vamos a usar en este caso? Eso lo tendríamos que, esta es una forma de estimarlo, metemos el valor, como si este creo que sería el caso liso, le aplicamos esta relación y podríamos aproximarlo de esta manera. Esa es una posibilidad, pero hay, hay otros métodos que vamos a ver más adelante. Te vamos a ver un análisis óptico, dado que lo anterior era una discusión para ver con qué coeficiente de reflexión nos vamos. Bueno, vamos a tratar de usar el coeficiente de Fresnel, que es una expresión matemática, que lo único que jugamos son los datos del terreno, y en base a eso estimamos el coeficiente y trabajamos con ese. Bien, entonces, una forma de verlo en pura óptica, y esa es la aproximación que vamos a hacer ahorita. Bien, vean ustedes lo que está pasando en el punto de reflexión. Este es la trayectoria del rayo, lo que llamamos rayo reflejado. Lo estamos considerando como un rayo, ¿no? En este momento, lo cual nos trabaja bien de acuerdo a Norton. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un campo que, bueno, podría estar polarizado, puede tener cualquiera de estas polarizaciones, ¿no? Pero digamos que la polarización es arbitraria, es la que estamos poniendo aquí, la que llamamos I. Y lo podemos descomponer en lo que sería un componente vertical y un componente horizontal. Pero él tiene una polarización arbitraria. Cuando incida sobre este punto, ¿no? En el punto de reflexión, tendremos que separar o considerar el hecho de que puede estar en una polarización que no es ni vertical ni horizontal. Entonces, cada componente va a ser afectado de una manera diferente, porque el coeficiente para la polarización vertical y para la horizontal son diferentes, ¿no? Y obtendríamos rayos reflejados donde sus componentes, el vertical y el horizontal, aquí se le llama más que vertical y horizontal, que es lo correcto, se le llama paralelo y normal, ¿no? Es, es como se estudia en el electromagnetismo, el coeficiente de reflexión, se hace referencia a la superficie, no a la antena. En referencia a la superficie, o viene vertical, o viene ortogonal el componente,
o viene paralelo a la superficie. O sea, la superficie con la cual se define el, el vector. Y por eso aparece aquí este símbolo que es ortogonal, ¿verdad? Y el otro que es paralelo a la superficie, la dirección del campo, ¿no? Muy bien. Bueno, esta es la situación que tenemos. El campo que incide, como puede tener cualquier orientación, ¿verdad? Los coeficientes de reflexión, entonces, los podemos descomponer en, en- en un valor, ¿verdad? Una magnitud más un cambio de fase. Y bueno, tenemos un coeficiente que va en dirección al campo E o en dirección al campo H. Y bueno, tenemos varias formas de referirnos a este, ¿no? Es el mismo que el que estamos hablando con respecto a la superficie. Estamos asumiendo que, porque realmente, si usted lo ve, tiene una inclinación también con respecto a dirección. O sea, aquí podemos tener algunas dificultades de que esto no sea exactamente vertical, porque el ángulo este, el de incidencia está exagerado, ¿verdad? Pero realmente este ángulo es bien chico. Así que esta inclinación que tenemos aquí con respecto a la perpendicular vean ustedes, esta es la perpendicular. Esto tiene una inclinación hacia adelante, ¿no? Eh, esa la vamos a despreciar, ¿verdad? Porque aquí tenemos exagerado este ángulo, simplemente. Ahora, aquí en esta expresión, eso es lo que les estaba mencionando al inicio, que depende del ángulo que estamos usando. En electromagnetismo, los ángulos que se usan son estos, con respecto a la vertical. Típicamente, la mayoría de los libros, así como lo he encontrado yo. Pero a nosotros nos interesa este ángulo. En esta representación, estoy usando las expresiones referidas a este ángulo. Es un poco diferente al anterior, por el cambio del ángulo. Eh, bueno, tenemos para los dos casos. ¿Qué habíamos encontrado para el valor del campo en el espacio libre? Bueno, era esto, ¿no? En voltios por metros. Bueno, pues, lo trabajamos un poquito aquí, le ponemos esto en kilo. Bueno, esto sería no es el espacio libre, fíjense que le metimos el factor F. Sería bajo cualquier condición. Ya cuando metemos F, o sea, la expresión anterior que habíamos visto, que era 30 PT por G sobre D, que es espacio libre, ahora la vamos a generalizar y metemos el factor F. Y, y ahora sí, vale para cualquier condición. Ahora sí podemos estimar, pero necesitamos conocer este factor, que es el que vamos a tratar de encontrar ahorita. Encontrar ¿para qué caso? Para este caso. Si el caso es otro, F es otro. Pero para ese caso, radio directo más radio reflejado sobre una superficie lisa, plana, ese es lo que queremos conocer. ¿Cuál sería? Bien, le damos la misma expresión que hicimos con el otro y nos da un 173 raíz de la potencia la pasamos a kilowatts, distancia en kilómetros. La ganancia pues es sin dimensiones, es un valor lineal y F también es sin dimensiones y resulta un número aquí afuera, ¿no? Que es el 173. La potencia recibida. Bueno, habría que trabajar también. Tenemos el campo, encontramos la densidad de potencia. En lugar de usar campo, usamos la densidad de potencia en términos de estas cantidades y usamos el área de resección, que nos daría esta potencia aquí. Como ven, no hay nada en logaritmos, todo está lineal. Se ven un poco extrañas las expresiones, ¿no? Son más amigables cuando las trabajamos en dB. Claro, que aquí estamos usando milivoltios por metro, que bueno, está incluido en ese factor.
Y la potencia, pues, nanómetro, pero nanowatts, pudo haber sido miliwatts, aquí está en nanowatts. Este es el factor que aplica a este caso. Tenemos esas presiones y vamos a entonces a seguir con nuestra figura. Vamos a tomar esto y el rayo reflejado, que no está indicado en la figura. Entonces, si los sumamos ambos, eh, vamos a ver qué pasaría usando óptica, pero vamos a considerar las expresiones. Lastimosamente no, la notación no está, no es la que la que asumimos normalmente. Estas son cursivas, ¿verdad? Deberíamos de poner cursivas aquí, porque estamos viendo la variación en el tiempo. ¿Por qué queremos ver la variación en tiempo? Es para ver el efecto del desfasaje, ¿no? La parte eléctrica. Bien, entonces el campo del rayo directo, usando la expresión anterior, eh, este es el campo total, ¿no? Lo que quiero es el campo de radio directo, es exactamente el campo en caso del espacio libre. Bueno, una forma de presentarlo sería de esta, aunque aquí estamos, bueno, estamos usando, no serían valores pico, ¿no? Esto no está, bueno, pongamos E a la J omega T. eh, la otra sería, vamos a hacerle aquí una maniobra para, perdón. Eh, 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 Este sería E1, sacamos los valores en términos de R1, BT, y para trabajar con el valor pico, ya no es el valor aquel, ¿no? Porque es lo que se está asumiendo aquí, que estamos usando valores pico. Entonces sería 245 PT por G1 teta de phi. O sea, estamos considerando que la ganancia no esté en el máximo, ¿no? Sobre R1 y lo ponemos en kilómetros, E a la J omega T y milivoltios por metro. Esa sería la expresión para el campo 1. El otro componente que va a ir por la trayectoria reflejada se va a expresar de esta manera, por PT, otra vez G, pero ahora se le va a meter el efecto del coeficiente de reflexión, R, y la magnitud sería en este caso, más bien aquí debemos haber puesto rho, R por E a la JK delta. Esto lo vamos a después a desglosar en su parte magnitud y su fase. Bien, el K delta que aparece aquí es K por R2 menos R1, la diferencia de trayectos, o sea que delta es R2 menos R1. Los ángulos teta y phi son los ángulos de elevación y azimut del enlace, ¿vale? Lo que nos va a dar. Bien. Primero vamos a trabajar con esta diferencia y tratarla de simplificar para las condiciones que nosotros tenemos. Pero se nos acabó el tiempo y eso lo veríamos en la próxima clase. Bien, nos despedimos entonces. Hasta luego.